Hola a todo el mundo, en esta sección de mi canal de YouTube voy a hablar de mis referentes, de su biografía y de por qué los considero mis referentes. Y ojo que matizo y remarco que son referentes y no ídolos, porque no creo que sea sano idolatrar a nadie ni perder el culo por nadie famoso que nunca sabrá de tu existencia. Y el vídeo de hoy tratará sobre Buenaventura Durruti. Buenaventura Durruti nació el 14 de julio de 1896 en León, en una familia en la que eran en total 8 hermanos. Eran otros tiempos y tal. 2 meses después del nacimiento de Durruti, Cánovas del Castillo se enfocaría en perseguir anarquistas, lo que significa que Durruti creció ya en una España en la que los anarquistas eran bastante perseguidos. No hay mucho que contar de su infancia, de su niñez, en realidad. Hasta donde sabemos fue una infancia normal, en una familia humilde, pero a los 14 años se empieza a poner la cosa interesante cuando el abuelo de Durruti le quiso mandar a Valladolid para que hiciera estudios superiores. Durruti rechazó la oferta porque prefería trabajar ya directamente y así poder mantener a la familia. Así que con 14 años se convirtió en aprendiz de mecánico, en el taller de Melchor Martínez, que era un tipo que además de mecánico era socialista, una figura de izquierdas de la época. Tras 2 años estudiando con él, en 1912 Martínez le dijo a Durruti que ya no tenía nada más que enseñarle, ni de socialismo ni de mecánica. Se puede decir que Durruti aprendió bastante rápido. Así que después se marchó a trabajar ya en tema de ferrocarriles. En 1917 se produjo una huelga de ferrocarriles que sería bastante interesante por sus consecuencias, y que tenía una trampa. La Unión Ferroviaria, sindicato dependiente de la UGT, que a su vez dependía del PSOE, había montado la huelga como una especie de trampa para conseguir que los anarquistas fueran a la huelga y después ellos retirarse, de forma que dejaran a los anarquistas expuestos para poder detenerles por la huelga. O sea, era un pacto entre la patronal y el PSOE, básicamente en la que el PSOE fingía apoyar una huelga para que los anarquistas también apoyaran esa huelga, pero después se retiraba y dejaba a los anarquistas a huevo para que los pudieran detener, algo que convenía tanto a la patronal como al PSOE. Por si pensabais que el PSOE solo daba asco de unos años para aquí, no, en 1917 ya daba asco. Así que uno de los perseguidos por esta huelga fue Durruti, claro. Por ese motivo tuvo que huir a Gijón junto a otro compañero apodado el Toto. Pero además se le juntaba otra causa a Durruti, y es que había llegado la hora de que hiciera la mili, claro, pero no quiso hacerla. Entonces Durruti era perseguido también por desertor del ejército, no solo por el tema de la huelga. Ya tenemos a un Durruti joven, pero con 2 cargos encima y perseguido por las autoridades. Los mineros de la CNT le ayudaron a escapar a Francia. Esta es la época del primer exilio francés de Durruti. Habrá unos cuantos más, que dura de 1917 a 1919. Durante este tiempo Durruti se forma y, tal vez por las influencias que ha tenido en la huelga ferroviaria y los mineros de la CNT y tal, o tal vez no influyó eso para nada, pero bueno, de una forma u otra, Durruti empieza a declararse anarquista. Hasta entonces andaba en un espacio indefinido del socialismo, era claramente de izquierdas, pero es ahora cuando empieza a definirse realmente como anarquista, en el sentido del anarquismo tradicional, o sea, comunismo libertario, no anarcocapitalismo ni mierdas de esas, por aclarar, que hoy en día hay definiciones muy chungas de anarquismo que no se corresponden con el anarquismo que de verdad busca lo mejor para todo el mundo, que es el que apoyaba a Durruti. Se empieza a encargar Durruti durante esta etapa en Francia en mover dinero para realizar distintas acciones anarquistas y mover también armas hacia Barcelona. Al volver de Francia a Durruti, mientras tanto en España se está produciendo la famosa huelga de la canadiense, que probablemente es la huelga más conocida impulsada por anarquistas y que es la que consiguió la jornada de 8 horas laborales en España, un auténtico hito histórico y una huelga totalmente exitosa, vaya. Así que se puede decir que es un triunfo para los anarquistas, y a la vez Durruti está volviendo de Francia a España, donde será detenido en La Robla. Allí Durruti alegará encontrarse mal de su hernia, de verdad tenían problemas de la hernia y tal, para que le lleven al Hospital Militar de Burgos, desde donde le será más fácil fugarse, y efectivamente se fuga.
Llega ahora la época del segundo exilio francés de Durruti, que durará de 1919 a 1920, donde nuevamente vuelve a esconderse en Francia. Trabaja durante esta época como mecánico de la Renault. Lo cierto es que Durruti, aparte de todo el activismo anarquista que llevó a cabo a lo largo de su vida, que podemos decir era su principal actividad, tenía que trabajar para ganarse la vida, y no se ganaba la vida realmente a base de las expropiaciones o de las acciones que cometiera, sino trabajando como mecánico, que era su profesión en la que fue formado y lo que fue toda su vida. Y siempre que tenía la oportunidad, pues trabajaba. Después de eso, se volverá otra vez desde Francia y empezará a trabajar en rentería, también como mecánico. Le ofrecen un puesto alto en la CNT, pero lo rechaza. Durante esta época de Durruti, acompañado de gente vasca, forma el grupo conocido como los Justicieros. Un grupo que busca realizar atentados anarquistas con diversas acciones. Y su primer gran cometido es intentar atentar contra el rey Alfonso XIII. Pero no funciona. No funciona en absoluto, y antes de poder intentar siquiera el atentado, ya son perseguidos por la policía y Durruti se ve obligado a huir, esta vez a Zaragoza. A partir de ahí, la siguiente etapa de Durruti, el siguiente cometido, es junto a la compañera Juliana López ir creando pactos entre anarquistas con la intención de fundar una federación anarquista a gran escala, lo que después será la FAI. Pero bueno, sin adelantarnos, de momento quieren ir fundando pactos entre anarquistas y viajan a Andalucía, después a Madrid, después a Barcelona, donde Durruti es detenido otra vez. Esta vez simplemente le paran por tener unas pintas sospechosas y tal, y él se libra por puro carisma diciendo ser de buena familia. Explica que es de buena familia y que está ahí escondido en Barcelona porque tiene un amante y tal, y eso perjudicaría la reputación de su familia, y la policía le deja en libertad, consigue librarse de esa. Después viaja a Eibar, donde cometerá su primer atraco. A partir de ahora será relativamente normal, y uno de los métodos de Durruti ir atracando bancos que destina a acciones anarquistas. Empieza también su amistad con Francisco Ascaso, que será de las más importantes de toda su vida, y Ascaso veremos que le va a acompañar a muchos sitios en el futuro. De hecho, ya de primeras van a Barcelona, y Ascaso y Durruti, junto a otros miembros, entre ellos el más importante García Oliver, crean el grupo conocido como Los Solidarios. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios, que desprecian al poder. Los solidarios se dedican a cometer diversos asesinatos de cargos importantes y atracos. En esta etapa, Durruti es detenido otra vez y se le juntan 3 cargos. Bueno, que ni tan mal para todas las cosas que ha hecho ya, que solo le acusen de 3 cosas, que es un atraco, el intento de atentado contra Alfonso XIII y la deserción del ejército. Por cierto, que Ascaso también será detenido poco tiempo después por un atentado contra el cardenal Soldevilla, uno de los atentados más famosos cometidos por los solidarios. Contra todo pronóstico, Durruti consigue ser absuelto del atraco gracias al testimonio de un comerciante, algo que hoy en día nos parece impensable, pero bueno, en aquella época realmente solo el testimonio del comerciante ya le valió para librarse de ese atraco. Y posteriormente, pues cuando liberan también a Ascaso, Durruti y Ascaso marchan a Francia. Es la época del tercer exilio francés de Durruti, donde volverá a trabajar una vez más para la Renault. En Francia intentan diversas acciones de guerrillas, pero el tema fracasa, básicamente. Y en 1924 deciden emprender un proyecto más ambicioso que consiste en viajar por América, recaudando dinero para la causa y estableciendo alianzas con anarquistas sudamericanos. El recorrido que tienen planeado es primero Cuba, luego México y luego Argentina. Y bueno, efectivamente, Durruti y Ascaso marchan para allí y se dedican a ser descargadores en el puerto. Posteriormente, pero aún en Cuba, trabajan como macheteros en una plantación, donde hay una huelga bastante violenta que el amo de la plantación decide cortar de raíz, dando una paliza a 3 huelguistas al azar y dejándoles medio muertos, como mensaje clarísimo de que paren con la huelga. Pero Durruti y Ascaso no son huelguistas cualquiera, vaya, no se achantan tan fácilmente, y
matan al amo directamente. El amo aparece muerto en su habitación con un mensaje que pone la justicia de los errantes. A partir de ahí, los errantes, el nuevo grupo como son conocidos, pasa también a ser una especie de como de leyenda urbana, ¿no? Bueno, es que por una acción tan impactante ya nada más empezar, es lógico ver a los errantes como una especie de justicieros casi mitológicos que van por ahí matando a amos y a patrones. En 1925 realizarán diversos atracos en México. Después viajarán a Chile y luego a Argentina. Se les une en esta época Joubert, también otro nombre importante de su biografía, y después se escapan a Uruguay. Desde Uruguay marchan otra vez a Francia. Cuarto exilio francés de Durruti. Es un poco difícil ya llevar la cuenta porque, como veis, viajaba muchísimo y tenía que huir de las autoridades constantemente, pero eso es la cuarta época que pasa en Francia. Y resulta que mientras Durruti está en Francia, Alfonso XIII va a visitar París. Así que, ya aprovechando, pues intentan secuestrarle, pero son detenidos. Mediante presiones, la Unión Anarquista Francesa consigue que los liberen, aunque eso sí, con el precio de expulsarles de Francia. Tienen que abandonar Francia y durante esta época Durruti conocerá a Emilienne Morin, que se convertirá en su compañera sentimental, compañera anarquista, compañera de lucha, compañera de todo en general. De hecho, Ascaso realizará un proceso paralelo porque también él en esta época conoce a Berthe Favert, que se convertirá en su compañera. Así que los cuatro, Durruti, Ascaso, Morin y Favert, huyen a Bélgica. Allí pasan un mes hasta que son detenidos por indocumentados y después de esto marchan una vez más a Francia. Allí son detenidos otra vez más, si esto era previsible, y tienen que pasar 6 meses de cárcel. Acabada esta aventura, en 1928 los cuatro, las dos parejas, se cuelan en Alemania y de ahí marchan otra vez a Bélgica. Durante esta época la prensa habla de un intento de atentado por parte de Durruti y Ascaso a la familia real belga. En esta ocasión parece que el intento de atentado era una completa mentira, o por lo menos no tenía ninguna relación con Durruti y Ascaso. A la luz de la falta de pruebas, pues parece ser simplemente un invento de la prensa y que ellos no intentaron cometer ese atentado. Poco después llega abril de 1931, lo que significa la proclamación de la República en España, y en mayo del 31 la CNT convoca una gran manifestación, ya en época republicana, que es encabezada por Durruti, Ascaso y García Oliver nuevamente. Después de una temporada se volvieron para acá. Si temblaron los burgueses, no fue por casualidad. Esta manifestación yo creo que es interesante por la matanza que estuvo a punto de producirse, que al final hubo muertos, pero no tantos como podría haber habido, en el que Durruti interpeló a los soldados, llamándoles hermanos soldados y tal, y les dio un discurso sobre que ellos también eran el pueblo y que no debían disparar contra el pueblo para servir a los poderosos. Este momento me parece muy interesante, a mí personalmente, porque, bueno, Durruti como anarquista está claro que tenía un profundo odio hacia los soldados. Entonces es interesante que se refiriera a ellos como hermanos e intentara dialogar con ellos, dándoles, por así decirlo, una oportunidad desde un aspecto ético para pasarse al lado correcto, por así decirlo. Y eso es interesante, que se tragara su odio como anarquista contra los soldados para conseguir un objetivo, en este caso el objetivo del bien común. En general, aprovecho para hacer esta reflexión, que no estoy haciendo muchas a lo largo del vídeo. Durruti no tiene problemas en pactar con otras ramas de la izquierda y para luchar contra enemigos mayores como puede ser la burguesía y el fascismo, y eso es algo que me parece interesantísimo. Porque al fin y al cabo, aunque se difiera un poco en los métodos, o bastante en los métodos, es de suponer que hay gente que busca el bien común y que busca lo mejor para todos, sean anarquistas, comunistas, socialdemócratas o qué sé yo.
pero vamos, que no duda en aliarse con estos para luchar contra el fascismo y la burguesía y la opresión de los grandes empresarios, que eso sí está claro que no tiene nada positivo y que no hay nada que dialogar con ellos. Total, dejándome de mis opiniones y volviendo un poco al tema de la manifestación, en esa manifestación una bala le roza el pecho a Durruti, de hecho, pero bueno, que se recuperará sin problemas y tal. La hija de Durruti y Emilie Morin, que se llama Colette, nace el 14 de diciembre de 1931. Tras esto, la siguiente acción interesante de Durruti será proclamar el comunismo libertario en Salent, junto a la FAI, que ya existe la FAI como tal. Durruti y los hermanos Ascaso pertenecen a ella y proclaman el comunismo libertario en el pueblo de Salent, que naturalmente no dura mucho, y los hermanos Ascaso y Durruti son detenidos y deportados en esta ocasión a Guinea Española. Tras esto consiguen regresar a España, donde forman el grupo Nosotros. Como parte del grupo Nosotros, Durruti, Francisco Ascaso y García Oliver nuevamente hablan de las incontables veces que les han detenido y de cómo por mucho que les detengan solo consiguen que ellos resistan más a la represión y solo consiguen hacerles más fuertes y más convencidos de sus ideales, etc. Y tras dar este discurso son detenidos otra vez. Un mes después les sueltan y Durruti volverá a trabajar como mecánico en Sevilla. Una vez en Sevilla, por si no lo estabais adivinando, son encarcelados otra vez. Esta vez la cárcel durará desde abril hasta octubre de 1933. Y es durante esta época en la cárcel de Durruti cuando le visita Pío Baroja, una visita que el escritor reseñó y que, bueno, que es una anécdota relativamente conocida en la vida de Pío Baroja y de Durruti. Total, que cuando le sueltan, Durruti forma en esta ocasión el Comité Nacional Revolucionario, junto a Isaac Puente y Cipriano Mera. Y, una vez más, les vuelven a detener. En 1934, un grupo de anarquistas armados robó el sumario del caso por el que estaban imputando al Comité Nacional Revolucionario y consiguió que la mayoría se libraran, que no todos y que algunos rebajaran sus penas. Así que al final, en mayo de 1934, Durruti fue liberado nuevamente. Por esta época es cuando Companys va a declarar la independencia de Cataluña y las autoridades españolas se lo están viendo venir. Así que por si acaso deciden detener a unos cuantos revolucionarios conocidos que creen que podrían causar problemas en un momento de particular tensión, y de esta forma, de manera simplemente preventiva, Durruti es detenido una vez más. En 1935 le sueltan, da un mitin y le detienen otra vez. De hecho, este mitin parecía ser una trampa, o sea, le habían consentido dar el mitin para que diera un discurso revolucionario y después volver a encarcelarle por dar ese discurso. Una trampa que funciona y bueno, Durruti vuelve a ser detenido, pero en 1936 le sueltan otra vez. Supongo que a estas alturas ya habéis perdido completamente la cuenta de las veces que le han detenido, porque yo desde luego sí. La verdad es que gente como Durruti se formó en gran medida en las cárceles, pasó mucho tiempo de su vida en sus cárceles formándose ahí y reafirmando sus ideales ahí. Durante esta época se operará también de su hernia, que la habíamos mencionado antes, y poco después estalla la guerra civil. El 19 y el 20 de julio hay combates intensísimos en Barcelona para luchar contra el golpe de Estado. En Santa Madrona morirá Francisco Ascaso al recibir un tiro y Durruti, enfadado por la muerte de su mejor amigo, encabeza un asalto bastante osado, por así decirlo, bastante atrevido contra el cuartel en el que estaban atrincherados los militares y consiguen ganar y recuperar Barcelona. Es entonces cuando Companys básicamente le da el poder de Barcelona a la CNT y vamos, es que básicamente les da en bandeja Barcelona y les dice que son libres de construir ahí su comunismo libertario si quieren y que él les ayudará solo si quieren y si no, pues no. Los anarquistas en una situación tan jodida efectivamente no pueden proclamar una anarquía total, no pueden formar una ciudad 100% anarquista. Así que deciden llegar a un acuerdo con Companys, sí, que Companys les ayude y que la CNT ocupe un cargo, por así decirlo, en la gestión de la ciudad y se ocupe de parte importante de la gestión de la ciudad, pero vamos, que eso no se convierte en una anarquía total, que siga habiendo autoridades y siga habiendo fuerzas del gobierno republicano.
Esto es un poco más lo que comentaba antes sobre la facilidad de Durruti para colaborar con la izquierda, que a mí me parece muy positiva. Colaborar con comunistas, con socialdemócratas, con republicanos, con no sé, con demócratas a secas que luchaban contra el fascismo, con independentistas catalanes. El caso es colaborar básicamente con cualquier persona decente, por así decirlo. Lo siento si soy muy subjetivo, pero lo que está claro es que no se puede estar del lado del fascismo y de la burguesía. Entonces, tal y como yo lo veo, pues lo que hace Durruti es, a pesar de ser anarquista, no colaborar solo con anarquistas, sino con todo tipo de gente decente. Y eso a mí me parece muy positivo, vamos, de hecho creo que es la única forma de conseguir algo, porque si no, el fascismo y la burguesía nos van a aplastar y nos van a hacer pedazos como ellos quieran. Así que más vale que la gente decente nos unamos para luchar contra ellos, vamos, porque es que si no estamos completamente jodidos. Yo creo que Durruti sabía esto y lo demostró a lo largo de su vida. Y bueno, eso, que una vez formada la nueva gestión de Barcelona y tal, y la nueva etapa de Barcelona, se forma una columna dirigida por Durruti y Pérez Farrás, que cuenta con 3.000 anarquistas que van a combatir a la guerra. Por estas fechas, Durruti tiene mucha fama, es apoyado por muchísima gente, y bueno, sin ir más lejos, creo que todo el mundo conoce el discurso de llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Nosotros, los obreros, estamos destinados a heredar la tierra. Descansarán sobre un montón de ruinas. No tenemos miedo a las ruinas. La burguesía podrá hacer saltar en pedazos su mundo antes de abandonar el escenario de la historia. Pero nosotros llevamos en el corazón un mundo nuevo. Y ese mundo crece a cada instante. Marchando a Zaragoza, a Aragón, la columna de Durruti y Pérez Farrás va alistando también nueva gente, va incorporando nuevos anarquistas y se va produciendo la colectivización aragonesa. Se forma también el Consejo de Defensa de Aragón, que Morín está con él. Esta época es la proclamación del comunismo libertario en muchos pueblos de Cataluña y Aragón. Hay un documental bastante bueno que se llama Vivir la Utopía que trata sobre esto. Y básicamente el anarquismo funcionó durante una época en estos pueblos y funcionó estupendamente. Así, vamos. Yo creo que lo bastante como para que no se pueda afirmar así categóricamente que la anarquía no funciona, porque al menos a pequeña escala la anarquía funcionó, aunque luego vinieran otros a aplastarla. Total, que a cuenta del Consejo de Defensa de Aragón y tal, Durruti está atrapado en una espiral burocrática en la que yo creo que igual empieza a lamentar un poco haber colaborado con tantas personas de izquierda distintas y con tantos movimientos distintos que no son anarquistas, porque no puede actuar con libertad y no puede llevar el transcurso de la guerra como a él le gustaría, sino que tiene que obedecer órdenes, que es algo que a un anarquista lógicamente le jode mucho. Pero bueno, atrapado en la burocracia, va a Madrid y posteriormente llevará su columna allí, donde les envían a luchar al frente más peligroso. Esta sí, yo creo que ya sí es claramente una putada de colaborar con la izquierda que estaba gobernando en aquellos momentos. Parece que el gobierno republicano que aún resistía sigue sin tener mucho aprecio por los anarquistas, así que los envía al frente más peligroso. No es tampoco una traición terrible, pero bueno, sí es algo rollo. Si van a tener que morir soldados republicanos, pues que mueran primero los anarquistas, que son los que peor nos caen. Es entonces, en noviembre de 1936, cuando en una conversación con milicianos que estaban hartos de ocupar su puesto, a los que Durruti les pide que vuelvan a su puesto, se dispara una bala, todavía no se sabe muy bien quién la dispara o cómo, que alcanza a Durruti. Y el 20 de noviembre de 1936 muere Durruti. Sobre la bala hay muchas teorías, las más comentadas son que fueron rivales de su propio bando, efectivamente, porque al fin y al cabo Durruti estaba reprendiendo a unos milicianos que eran de su bando. Otra opción es que la bala se disparara por accidente desde el propio fusil de Durruti, que también hay quien defiende esa teoría, y bueno, no sabemos muy bien cómo murió, pero eso, el caso es que murió Durruti a los 40 años, y hubo un funeral multitudinario y quedó grabado en la historia pues como uno de los referentes anarquistas más interesantes, creo yo. Es una figura conocidísima
Y bueno, pues como he ido diciendo a lo largo del vídeo, toda su vida, todas las acciones que lleva a cabo, a mí me resultan bastante admirables. Y todo el tema de colaborar con toda la izquierda y tal, o interpelar a los soldados si es necesario y que los soldados se pasen a nuestro bando, etcétera, pues yo creo que Durruti dio un gran ejemplo en todos esos aspectos y dio un gran ejemplo de lucha por el anarquismo y en general de lucha por un mundo mejor que creo que todo el mundo debería apreciar, vamos, salvo los fascistas y la burguesía, lógicamente, pero por lo demás yo creo que dio un ejemplo moral bastante grande y me parece todo un referente, como decía, no solo de la lucha anarquista, sino de la lucha en general por derechos sociales, por derechos laborales y por el interés general de la mayoría, vamos, luchar para que la gente viva mejor. Por eso es por lo que es uno de mis referentes más importantes y he decidido incluirlo en esta sección. Así que lo dicho, si tenéis dudas, comentarios, pues podéis dejarlos ahí abajo y hasta el próximo vídeo.